Esto es Informe Galindo. Viene la sección más esperada. ¿Qué te creías? ¿Que la World Compliance no estaba aquí? Pues claro, y además sigue con esa cultura de cumplimiento que tanto favor nos hace y por supuesto nos pone en el sitio. Y como cada lunes nos trae a unos invitados de lujo, no, de superlujo. Fíjate, por ejemplo, hoy tenemos a Marisa Yepes. Marisa Yepes es socia de KPMG en la sección de Forensic y además es miembro de la Comisión Antifraude de la World Compliance Association. Marisa, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisa? Bienvenida a Informe Galindo y bienvenida a la sección patrocinada por World Compliance. Me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Estoy encantada de estar aquí contigo y bueno, y quería presentarte también a un compañero mío de KPMG, de Forensic, que se llama Juan Arenas, que es director del área de Forensic y trabaja conmigo conjuntamente también en todo lo relativo a la gestión del riesgo de fraude. Magnífico. Querido Juan, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Marisa y muchas gracias Juan Carlos. No sabes dónde os habéis metido, porque esto de estar en Informe Galindo aquí puede pasar cualquier cosa. Más a estas horas de la noche que estamos ya cansados, imagínate todo lo que puede pasar. Por lo tanto, pero no. Acabando el día. Claro que sí. Pero con las pilas puestas, ¿eh? Sí. Me llena, de verdad, me gusta mucho hablar de fraude, me gusta mucho de hablar de los equipos forensic, porque creo que sois los que muchas veces nos salváis la vida a los que estamos en un departamento de compliance o inclusive en un departamento de gerencia, ¿no? Entonces, por eso, Marisa, quería preguntarte, perdón, oye, ¿cómo debemos de plantear un modelo eficaz de gestión de riesgos de fraude? ¿Y cuáles serían estos aspectos clave, Marisa? Pues mira, cuando hablamos de gestión de riesgos de fraude, lo primero que tenemos que pensar es que el fraude es, como bien dices tú, un riesgo. Pero es un riesgo que tiene unas características muy, muy especiales. Y esas características tan especiales dificultan su gestión. Te voy a decir tres características que para mí son las más importantes de este riesgo. La primera es que el riesgo de fraude causa efectos completamente devastadores en una empresa. Una vez que se ha producido un riesgo de fraude, puede llevarse por delante la empresa, puede desaparecer. Recordamos caso Enron, WorldCom, caso Madoff. La empresa puede perder credibilidad, puede perder crédito en el mercado, la puede situar en una situación de desventaja en relación con su competencia. En fin, cuando se produce el riesgo de fraude, no hay vuelta atrás. Una segunda cosa que te quería decir en relación con el riesgo de fraude, y que para mí es el rasgo más importante que tiene el fraude, es la intencionalidad. Cuando se produce un fraude, detrás de ese fraude hay una intención. Claro. Esto lo que hace es que le hace súper difícil de detectar, porque quien está cometiendo el fraude lo que está intentando hacer es que no se note, que no se le vea, que no se pueda detectar con facilidad. Hay una intención muy clara de engaño, con lo cual gestionar el riesgo de fraude se hace muy difícil precisamente por este rasgo de la intención, ¿no? Y una tercera característica también es pues que este riesgo tiene un origen que viene de distintos sitios. El riesgo de fraude puede venir de dentro de la empresa, puede partir de empleados. Marisa, ¿estás ahí? Bueno, vamos a ver, tenemos a Juan. Juan, tú sí estás ahí. Yo sí estoy aquí. Bueno, Marisa se ha ido, a ver si podemos recuperar la línea y si no, Juan, cogemos el testigo. Escucha, el tema del ahorro creo que también es importante, ¿no? No, con todo este tema. Normalmente las empresas tienen siempre el tema del gasto, ¿verdad? Correcto, y aparte, siempre que hablamos de fraude pensamos en la ética, en el compliance, que está muy bien, pero no es solo esto. Hay que ser consciente de que una organización media pierde un 5% de su facturación por fraudes. Ojo que no estamos hablando de beneficio, estamos hablando de facturación. De facturación, sí. 5%. Es mucho, ¿eh? Entonces, cualquier intervención que hagamos en materia de fraude va a generar ahorros, siempre que la hagamos bien, claro está. Sí, aquí debemos saber que los departamentos antifraude se pagan solos.
por así decirlo. Y es más, generan resultados inmediatos muy interesantes, siempre y cuando, insisto, se haga bien la gestión de riesgo de fraude. Hemos recuperado la comunicación, son cosas del directo. ¿Me escuchas, Marisa, ahora? Sí, vale, perfectamente. Estaba ya Juan, estaba al quite, ahí al capote, y ya ha entrado en este corte telefónico valorando el tema del ahorro y del gasto. ¿Faltaba algo por que tú comentaras en cuanto a esta primera pregunta? Claro. Dale, Marisa. Lo que yo estaba diciendo al inicio es que el riesgo de fraude pues tiene unas características muy especiales que dificultan su gestión, ¿no? Y sobre todo estaba hablando de la intencionalidad, de que tiene un origen desde dentro de la empresa, fuera de la empresa, se puede producir también colusión, corrupción, etcétera, ¿no? Sí. Y también que el fraude pues es un riesgo muy cambiante, como el resto de riesgos. Cuando cambia el entorno, pues cambian los vectores de entrada en la empresa de este riesgo, ¿no? Desde hace unos años, pues el trabajo desde casa, el trabajo híbrido, los modelos de negocio que se desarrollan exclusivamente online, o las transacciones digitales, hace que que las empresas estén operando en un espacio diferente, con lo cual pues el riesgo de fraude cambia también y hay que estar muy atento a ver cómo se pone de manifiesto, ¿no? Tú me preguntabas cómo plantear este modelo eficaz de gestión del riesgo de fraude. Pues, la manera de plantearlo es una manera integral, porque teniendo en cuenta todas estas características tan especiales, que es un riesgo cambiante, pues tiene que atacarse de una manera integral, y también la tendencia es que exista una función especializada dentro de la empresa que se haga cargo de la gestión de este riesgo y que sea una función que esté coordinada con la función de control interno. En relación con esto, dos organizaciones, una es COSO, que es la que se encarga de dar las pautas sobre el control interno, y otra es ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, lanzaron ya por el año 2016 una guía sobre la gestión de riesgos de fraude que han actualizado en marzo de 2023, precisamente por los cambios que ha habido en el entorno del riesgo de fraude y, pues dando respuesta a la evolución que se ha producido dentro de las empresas en relación con este riesgo, ¿no? Sí. Entonces, esta guía explica los puntos de encuentro, la coordinación y el soporte que se da en ambas funciones, la gestión de riesgo de fraude y la de control interno, para abordar este riesgo. ¿Y por qué estas dos asociaciones se han unido y por qué se ha ahondado en la gestión del riesgo de fraude, más allá de la gestión de otros tipos de riesgos que hay en la empresa, como puede ser un riesgo operacional, riesgo financiero, etc.? Pues porque el control interno puede quedarse corto cuando hablamos de luchar contra el fraude, porque, como decía antes, quien defrauda pues trata de eludir los controles. Sí. Entonces, no solamente tienes que estar pendiente de que los controles mitiguen el riesgo en sí, sino que tienes que estar vigilante, tienes que prever, efectivamente, Juan Carlos, tienes que prever que quien va a cometer un fraude va a intentar eludir esos controles. Entonces tienes que ir un poquito más allá. En algunos casos hasta lo consigue, Marisa. En algunos casos hasta lo consiguen, pero bueno, con este modelo de gestión de riesgos de fraude integral se va a hacer más difícil. Claro, de eso se trata. A los defraudadores. A los malotes, claro. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave? Y te los digo un poco rápido y un poco de andar por casa también. Venga, vamos. Los elementos clave para la gestión del riesgo de fraude. Pues primero, conocer a tu empresa. ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo lo haces? ¿A quién compras? ¿Dónde haces negocios? ¿Quiénes son tus clientes? Con todo esto, este primer punto, que es la evaluación del riesgo de fraude, lo que vas a conocer es cuáles son las vías de entrada del fraude en tu empresa. A continuación, lo que tienes que analizar es el entorno de control de tu empresa. ¿Cuál es el nivel de control interno de tu organización? ¿Qué controles tienes? Si tienes una segregación de funciones, por ejemplo, que es básico siempre que estamos hablando de control interno y de control interno relacionado con el fraude. Si tienes supervisión de la dirección, autorización para hacer compras, para pagar, etcétera, ¿no? Cuando ya conoces a tu empresa y conoces el entorno de control que tienes, lo que ya puedes tener es un mapa, un escenario completo para conocer cuáles son las vulnerabilidades de tu organización y de esta manera puedes priorizar los esfuerzos.
Estos esfuerzos los vas a tener que priorizar en sustentar ciertos mimbres que den la estructura del modelo de gestión del riesgo de fraude, que este sería el tercer punto, el tercer elemento clave, que es ejercer actividades de control. Con esto lo que la empresa tiene que hacer es desarrollar una serie de políticas, procedimientos y elaborar o mejorar los controles que tenga la empresa, muy apoyado en la tecnología. Que si quieres un poquito más adelante, pues hablamos de la tecnología, que creo que es bastante importante en la lucha contra el fraude. Perfecto. Cuarto elemento clave, pues sería formar a tus empleados, formar a toda la gente que tienes dentro de la empresa. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si no formas, si no difundes, pues te vas a quedar un poco corto, ¿no? Entonces tienes que buscar que tus empleados conozcan bien qué es el fraude, cómo se puede defraudar, qué controles hay. No todos, porque también tienes que mantener un poquito de distancia en cuanto a que no todo el mundo de la organización ni todos los niveles conozcan qué controles tienen estos establecidos en relación con el fraude. El efecto sorpresa tiene que mantenerse ahí. Pero los empleados tienen que conocer, tienen que saber identificar qué fraudes se pueden dar en una compañía y traerte a todos tus empleados como aliados en la lucha contra el fraude. Y por último, lo que tienes que hacer, el último elemento clave, es llevar a cabo un programa de monitorización, controlar sobre la base pues de KPIs, de indicadores, si el modelo de riesgo de fraude está funcionando bien. Y una cosa muy importante es retroalimentar ese modelo. Es decir, que en el caso en el que exista un caso de fraude, un riesgo de fraude, cuando hayas tenido una sospecha, la hayas investigado, que pongas en marcha un procedimiento de remediación, de manera que ese riesgo de fraude o ese control que fue eludido o que no fue suficientemente robusto como para prevenir o detectar un caso de fraude, mejorarlo de manera que no se pueda volver a producir ese caso de fraude cuando que se ha puesto de manifiesto en tu empresa. Así que, bueno, con esto, con estos elementos clave y esta gestión completa en 360 el riesgo de fraude, pues las empresas van a poder mejorar mucho su control interno y van a poder estar mucho más armadas y mejor armadas para prevenir y mitigar el riesgo de fraude, que como sabemos pues está ahí, existe y lamentablemente pues afecta a todas las empresas. Existirá y es un cambio de paradigma que los que estamos de evangelizadores del compliance y de la prevención del delito en las organizaciones, que llevamos ya algunos años, ¿no? Intentando que las empresas vean esto como algo realmente interesante y realmente importante. Pero déjame que le pregunte a Juan Arena, que Juan, para tu punto de vista, ¿qué estrategias son las más efectivas para prevenir todo esto que estaba comentando Marisa? Pues a ver, hay dos claramente diferenciadas, pero que deben de ir de la mano. Una la acabas de mencionar tú, es el compliance. El compliance, hablamos mucho de compliance, por eso creo que mejor si dedicamos un rato a pensar en la otra, que es la disuasión. Sí. Y la disuasión es la gran olvidada. Me encanta y creo que acabas de dar en el clavo, lo siguiente. Y me alegra que por fin alguien fuera parte de, iba a decir, no quiero ser petulante. Ay, qué palabra acabo de decir a estas horas. Pero aparte de mí, hacía mucho tiempo, yo que me dedico a la seguridad pasiva también y claro, la disuasión es algo que tiene que estar presente y que es la gran olvidada, querido amigo. O sea, que me encanta. Pues entonces estamos de acuerdo y me alegro de ello, porque la disuasión está muy olvidada, desgraciadamente. Sí, así es. Y la disuasión es suponer que ¿qué ocurriría en la sociedad si no existiera policía? Claro. Tendríamos... Déjame que entre en debate, es que has tocado un tema que me apasiona. Pregúntatelo de otra manera, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? Correcto. Ahí has dado la clave. Vamos. Y la cosa es que si el empleado no tiene una conciencia de que le pueden pillar con las manos en la masa, para entendernos, si no sabe que puede caer sobre él todo el peso de, aunque sea, no vamos a decir de la ley, de la normativa interna de la empresa, también de la ley, ojo, el empleado se va a ver más tentado a cometer fraude. Claro. Entonces, lo que ocurre es que muchas organizaciones tienen buenos controles,
pero los empleados desconocen que existe control. Sí. Ha dicho Marisa muy bien que los empleados no deben conocer en detalle todos los controles, salvo los que se dediquen a gestionar estos controles por causas obvias. Si saben, echa la ley; si saben los controles, echa la trampa. Pero sí que deben de conocer que controles existen y de que les están mirando. Un fraude muy habitual en las organizaciones es el fraude con los gastos de viaje, por ejemplo. Sí. Con las dietas. Sí, correcto. Sí, yo ya tengo una edad, Juan, tengo una edad. Exactamente. Creo que me ha entendido todo el mundo cuando digo esto. Exactamente. Y el caso es que cuando tú tienes unos gastos de viaje, unos fraudes de este tipo en las organizaciones se pudren, porque es una práctica que se tiende a copiar, etcétera. Si los empleados ven que hay control sobre esto, que les llaman, que les preguntan, oiga, ¿y usted este gasto por qué es?, etcétera, pues van a sentir que tienen encima un control, ¿no? Y van a decir muchas veces, pues yo esto me lo voy a pensar 2 y 3 veces antes de hacerlo. También las investigaciones, que se investigue, que se apliquen medidas sancionadoras, que vean en el ejemplo de tolerancia cero, eso disuade de cometer cualquier irregularidad en una organización. Ahora, si ves al de al lado cometer irregularidades constantemente y no le pasa nada, pues lógicamente todo esto tiende a imitar, a copiar estas conductas y a que la organización se pudra, ¿no? Todo el clima ético, toda la situación de la organización pues se acaba pudriendo y los gastos se disparan. Como decíamos antes, es importante también pensar en que cuando hablamos de fraude hablamos de contener los gastos, que son muy elevados por este concepto, desafortunadamente. Sí, el problema es que al desconocerlo no se tiene como gasto. Entonces, el empresario, hay una gran labor vuestra, ¿no?, y nuestra, ¿no?, de concienciación y de divulgación. Volviendo con Marisa. Marisa, ¿crees que la tecnología juega un papel, o mejor dicho, qué papel juega la tecnología en la prevención y detección del fraude? Pues mira, cada día está jugando un papel más protagonista la tecnología en todas nuestras vidas, en todo lo que hacemos, y también en la detección y en la prevención del riesgo de fraude. Allá por el año 2016, nosotros desde KPMG hicimos un estudio sobre el perfil del defraudador y de ahí sacamos una conclusión, y es que la tecnología era un arma de doble filo, de la que se estaba haciendo un uso asimétrico. Pero, lamentablemente, a la conclusión que llegamos es que la tecnología estaba siendo más utilizada por los defraudadores para cometer el fraude que por las empresas para combatirlo. Hoy en día, los defraudadores siguen yendo por delante, pero las empresas están acortando distancias. Y eso gracias a que la tecnología está siendo utilizada por las empresas cada vez más. No solamente para incrementar las ventas, que es por lo que han empezado, para conocer mejor a su cliente, para ofrecerles mejores productos o para poder ofrecerles los productos de una manera más certera, sino que también están utilizando la tecnología y sus propios datos, están explotando sus propios datos para mitigar sus riesgos, y entre ellos, por supuesto, el riesgo de fraude. Algunos datos sobre la aplicación de la tecnología. En un estudio que hace ACFE, lo que revela es que las empresas que aplican tecnología en cuanto al control del riesgo de fraude, en cuanto a la prevención y la detección, tardan la mitad de tiempo en detectar un fraude que el resto de empresas que no aplican la tecnología, y que además reducen el daño que produce ese fraude a la mitad. Con lo cual, parece que usar tecnología es bastante conveniente para las empresas. Ya ¿no? lo creo. Otro dato que te doy. El 65% de las empresas que han sufrido un fraude han incluido la tecnología como medio para combatir el fraude. Es decir, las empresas que sufren un fraude lo tienen clarísimo. Se van a por la tecnología, van a aplicar tecnología para combatir el fraude, porque se dan cuenta de que es un arma poderosísima. ¿Cómo están empleando las tecnologías, las empresas ahora mismo la tecnología? Pues, a ninguno se nos escapa que las entidades financieras, las compañías de seguro van por delante en esto. También algunas empresas del sector de telco, energéticas, y está sobre todo orientado a la detección del fraude externo y a la prevención del fraude externo. Todos nosotros vemos que los bancos están utilizando tecnología biométrica, la huella o los rasgos faciales para poder hacer determinadas operaciones. Esto es una prevención importante.
O también los bancos pues utilizan alertas complejas para, digamos que remediar roturas de patrón financiero. Exacto, el uso de tarjetas, modelos predictivos de las compañías de seguros, identificación de metadatos a las fotografías cuando estás denunciando un siniestro. En fin, las entidades financieras y las compañías de seguros están utilizando el fraude desde hace mucho tiempo y de una manera más intensiva últimamente, ¿no? Otras empresas que no son estas empresas tan potentes, lo que están haciendo es utilizar las técnicas de análisis de datos, utilizar y explotar sus datos internos y utilizar y explotar las técnicas de análisis de datos desde una manera muy simple, como es establecer unas alertas simples, pero no por simples dejan de ser muy eficaces. Por ejemplo, si sucede un evento irregular, salta una alerta. Si se da una orden de pago a un proveedor que no está dado de alta como proveedor, salta una alerta. Esto es muy simple, pero es muy potente, es muy eficaz. Sí, y, como decías tú, utilizar algunas técnicas de análisis de datos, como es principalmente la detección de anomalías, para enfocarse en la identificación de patrones de fraude, de cuestiones no conocidas, patrones no predeterminados que te pueden llevar a mejorar el sistema de prevención y de detección del fraude. Por supuesto, las empresas están también incorporando unos modelos más complejos, ¿no? La inteligencia artificial está entrando con bastante fuerza en los modelos de prevención y detección del fraude, el procesamiento de lenguaje natural, los análisis de voz, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas están bastante pendientes de la inclusión de la tecnología en los modelos de prevención y detección. Y déjame que te diga unos retos que tienen por delante las empresas. Nos quedan 5 minutos y le quiero hacer una pregunta, Juan, antes de cerrar. Te meto un poquito de presión. Retos en 30 segundos. Venga. El coste de la tecnología. Aquí, lo que decía Juan antes, hay que tener en cuenta que cuando incluyes tecnología vas a mejorar la detección del fraude y, por tanto, vas a tener más ahorros, ¿no? Entonces, aquí un punto para mejorar este reto, ¿no? O para abordar este reto. Lo siguiente es la calidad de los datos. A veces las empresas se desaniman porque implantan tecnología pero tienen muchos falsos positivos, pero esto poco a poco se va mejorando y arreglando a medida que se va trabajando sobre la calidad de los datos. Y por último, las personas que tienen que realizar este tipo de prevención, ¿no? De inclusión de la tecnología, que son unas personas que tienen que tener la formación suficiente, y lo que nosotros estamos viendo es que cada vez más personas profesionales están orientados y especializados en incluir tecnología dentro de los controles. Perfecto. Juan, ya para terminar, y luego me despido de ambos, por supuesto. En la primera pregunta os preguntaba los aspectos clave y la gestión de riesgos del fraude, ¿no? Arriba. Pero para ser efectivo, ¿qué crees tú que es una de las mayores claves? Ya nos ha avanzado Marisa algunas, pero bajo tu punto de vista, Juan. Yo creo que Marisa lo ha mencionado, pero para mí la clave de bóveda es el análisis de riesgos. Un buen análisis de riesgos de fraude lo echamos en falta en la mayor parte de las organizaciones en España. Casi todos tienen su modelo de análisis de riesgos para los riesgos penales, lo tienen, pero no lo han ampliado al conjunto de riesgos de fraude que pueden experimentar. Estamos con el artículo 31 bis, disculpa Juan, muy cegados con el 31 bis, sin olvidar que el 31 bis solo cubre el 31 bis, hay otras cosas que también nos interesan y que tienen que ser de amplio espectro. Absolutamente, y esa es la evolución natural que se debe seguir, partiendo de ese análisis de riesgos que ya se tiene, ampliarlo a todo lo que tiene que ver con el riesgo de fraude. Y para hacerlo, yo creo que hay que prestar atención a los 4 vectores del diamante de fraude, a los 4 vértices, mejor dicho, que como sabemos son la oportunidad percibida, la motivación, la racionalización, pero también la capacidad.
porque muchas veces olvidamos que no todo el mundo en las organizaciones tiene la misma capacidad de cometer según qué fraudes. Lógicamente un directivo tendrá acceso a unas cosas y un empleado pues que esté, por ejemplo, gestionando la caja tendrá acceso a otras. Esto también hay que pensarlo para establecer los controles oportunos en cada caso. Bueno, estamos escuchando de fondo ya a nuestro amigo Frank. Cuando llega Frank, significa querida Marisa, querido Juan, representantes de KPMG, en la sección de la World Compliance, que hemos intentado pasar 54 minutos de radio a mi manera. Ya sabes, soy Juan Carlos Galindo. Si me estás escuchando, eres de la Resistencia.